1 de la tarde, 7 minutos en Colombia, las 8 de la tarde, casi noche, 7 minutos aquí en Roma. Está terminando un día festivo, un día feriado como en todo el mundo, el Día Internacional del Trabajo. Y aquí en Roma, y particularmente al fondo, en el Vaticano, a un par de cuadras de aquí, la jornada fue de absoluta pausa, de reflexión, de tranquilidad aparente, y decimos de tranquilidad aparente previo al cónclave que va a elegir la próxima semana al Papa Francisco, porque hoy hubo declaraciones durísimas, y cuando decimos durísimas, de varios de los que aspiran a reemplazar a Francisco en contra del pontificado de Francisco, pues generan todo un ruido enorme. Ven a nuestra compañera Margarita Rojas, que está en Asís, una población a un par de horas en tren de la capital italiana. Hasta allí fue y nos va a contar en instantes detalles de ese viaje maravilloso a un lugar donde se rinde tributo al santo de los pobres, que inspiró en buena medida la labor pastoral del recién fallecido Papa Francisco. Ya vamos con Margarita, porque antes hay que hablar de una noticia de última hora. Y ustedes lo veían en nuestra edición mediodía, lo veían a lo largo de estos días en las ediciones de Noticias Caracol, la escalada de violencia espantosa en diferentes regiones del país, especialmente contra miembros de la Policía y el Ejército Nacional y demás integrantes de la fuerza pública de parte de grupos criminales. Pues bien, los cardenales colombianos que están aquí en Roma, el cardenal Luis José Rueda, que va a ser elector, y los cardenales eméritos Rubén Salazar y Jorge Jiménez, convocaron hace algunos minutos a una jornada nacional por la reconciliación y la paz en Colombia, por un clamor, dicen ellos, para que cese la violencia terrible que está azotando a miles de colombianos, repito, especialmente en los últimos días, a miembros de nuestras fuerzas militares y de policía. Los cardenales realizarán y encabezarán aquí en la iglesia de Santa Mónica en Roma una misa y una homilía, una celebración eucarística el próximo sábado al mediodía, hora italiana, hora de Roma. Van a estar oficiando esa jornada de reconciliación que esperan que se replique en iglesias de todo el territorio nacional. Ahora sí hablemos de lo que estábamos mencionando, y es lo que ha pasado hoy en esta jornada, entre comillas, de tranquilidad y reflexión, porque no hubo congregación, hoy no se reunieron los cardenales, pero aprovecharon para hablar en diferentes medios de comunicación. Algunos lo hacen y pues tienen toda la intención de generar y de demostrar la polarización enorme en la que está la Iglesia Católica. Uno de ellos habló para varios medios, entre ellos La República, que es uno de los más reputados diarios italianos. Hablamos del cardenal alemán Gerald Müller, que el cardenal Müller fue ordenado cardenal por el Papa Francisco, y hoy lo relacionan y aseguran que es el jefe de la oposición a todos los cardenales que sean papables y que representen las doctrinas de Francisco. En una entrevista muy larga que concedió a varios medios, entre ellos La República, el cardenal Müller dijo lo siguiente: yo nunca había criticado personalmente al Papa Francisco. Le preguntan pues por su labor, ¿cuál es su principal crítica? Y dice: había preguntas de los fieles que como obispo, como teólogo, tengo que responder. Por ejemplo, Jesús hizo la definición de indisolubilidad del matrimonio, y entonces ¿cómo es posible en algunos casos dar la comunión a divorciados que se han vuelto a casar, que antes vivieron en un matrimonio legítimo? Los documentos deben interpretar, dice el cardenal Müller, las palabras del Papa a la luz del Evangelio y no al revés. La autoridad viene de la Sagrada Escritura y de la tradición apostólica. Se tiene que decir la verdad también cuando algunos no quieren escucharla. Esto para dar a entender que no está de acuerdo, entre otras cosas, con esa disposición del Papa Francisco en el año 2023 de permitir que los divorciados vueltos a casar puedan tener acceso a sacramentos, entre ellos la comunión. Y así hay una cadena de críticas. Beniamino Estela, por ejemplo, que fue nuncio apostólico en Colombia, un cardenal italiano que va a participar, pues que es uno de los que va a estar aquí y está en las reuniones precónclave, criticó y dijo que el Papa Francisco había más o menos que cambiado
las reglas de la iglesia para imponer sus propias ideas y abrir la curia a los laicos. Imagínense el nivel y el voltaje de las críticas al recién fallecido Papa. Y una más, una perla más. Esta pues ha sido tapa de todos los periódicos y titular de todos los noticieros aquí en Italia. A quien ustedes van a ver en pantalla es el cardenal emérito Juan Luis Cipriani, es peruano. En el año 2019 el Papa Francisco lo sancionó, lo castigó por denuncias de pederastia y de abuso sexual a menores. Pues este señor Cipriani, este cardenal, ustedes lo ven, lo que sancionó como lo sacó del cargo y no podía vestir los hábitos que ustedes ven que tiene y que carga en este momento. Esas imágenes fueron captadas ayer en la tarde aquí en el Vaticano. Como si nada estuviera pasando, está participando en el precónclave. Para el diario Es País de España, una víctima de los abusos sexuales de este hombre le dijo: muerto el Papa, regresó la fiesta al Vaticano. Así están las cosas aquí, Margarita, cuando en este momento es la 1 de la tarde, 13 minutos en Colombia, 8:13 minutos aquí en Roma y en Ciudad del Vaticano. Margarita, en Asís, hablemos de cosas más amables y es el recuerdo del Papa Francisco en esta localidad. Muy buenas tardes. Hola Juan Roberto, buenas tardes. Pues sí, hemos venido aquí hasta Asís, en el Valle de Umbria, unos 200 kilómetros de Roma, porque hoy, como usted decía, es festivo en Italia y algunas personas aprovechan este día no laborable para venir a hacer peregrinaje religioso en tiempos, pues que ya sabemos, importantes para la Iglesia Católica, en tiempos de sede vacante y en tiempos de precónclave. Estamos aquí porque, claro, esta es la cuna de San Francisco, el santo de los afectos, el santo inspirador del Papa Francisco y de lo que fue su pontificado. Estamos aquí a nuestras espaldas, la basílica en la cual reposan los restos del santo de Asís, que fue el inspirador no solo del nombre de Francesco, sino también de su filosofía de defensa de los pobres, de su filosofía de defensa de la naturaleza, de su filosofía de defensa de los más humildes, de lo sencillo, de lo elemental. Así que hay muchas cosas aquí que inspiran no solo la figura de San Francisco, sino también del ahora fallecido Papa, y por eso hemos hablado con los fieles, con quienes están aquí, algunos de carácter religioso, otros de carácter turístico, pero muchos de ellos católicos interesados en el proceso que viene esta semana para la Iglesia, y estas son sus expectativas sobre lo que quieren que venga para la fe católica. Siempre es una emoción venir acá a ver a San Francisco. ¿Por qué? Porque él vivió en la pobreza, siempre se preocupó por el último, como también lo hizo nuestro pontífice, del primero al último día, y esperamos que el próximo papa que lo sucederá siga en el mismo camino, porque él acogió a todos en la iglesia. No importa si eran homosexuales, divorciados, eso no les impidió entrar a la iglesia. Espero que el próximo pontífice siga el mismo camino. Vamos a ver, esperamos que sigan el corazón y el bien para todo el mundo. Pienso que debe haber una especie de continuidad, primero porque él ha renovado los valores de San Francisco. El Papa Francisco siempre habló de la importancia de la naturaleza, del medio ambiente, que ha protegido y amado con pequeños gestos que son importantes. Y espero que el nuevo Papa tenga una orientación naturalista. En esta ciudad medieval no solo está la basílica que alberga los restos de San Francisco, tal vez y quizá más significativo en la parte alta, ya en la zona boscosa, está lo que se conoce como el Yermo, que era el lugar precisamente donde el monje, aquel monje franciscano, se apartó de la vida mundana y en donde estuvo trabajando aislado, en una profunda meditación y comunión con la vida natural que ya conocemos que inspiró toda su filosofía. Aquí también está, un poco más lejos, la basílica que construyó San Francisco, la pequeña iglesia, y la basílica más grande que fue construida sobre ella. Así que aquí están los restos y los rastros, sobre todo, de la vida del santo de Asís y de Santa Clara. Santa Clara, la fundadora de las Clarisas, que fue contemporánea y que también tiene una historia de vida religiosa y de santidad. Juan Roberto. Margarita, ya vuelvo con usted allí a Asís con más historias y con más recuerdos. Mire, usted habla de esa enorme capacidad
que tuvo San Francisco, que tuvo el Papa Francisco, para vivir con humildad. Pues el mismo cardenal Müller, estaba aquí viendo otra parte de la entrevista y de lo que dijo en varios medios italianos, dijo lo siguiente: acuérdense que el Papa Francisco, él, como a diferencia de los anteriores papas, él no se fue a vivir al Palacio Apostólico, sino se fue a vivir a la residencia Santa Marta, se mantuvo allí, que es la casa de los cardenales, y es una residencia muy modesta. El cardenal Müller dice, pues para eso está el Palacio Apostólico, allí está la habitación del Papa, Santa Marta es un hotel, el futuro Papa no está ligado a esas decisiones, todos esperan que se normalicen las cosas, es decir, unos sí prefieren el lujo frente a la sencillez. Hablamos a propósito de todos estos temas de la doctrina del Papa Francisco y de la expectativa que hay en torno al tema del próximo cónclave con un monseñor colombiano, es un prelado de la Iglesia Católica que vive hace más de 20 años aquí en Roma, ha trabajado con varios papas y también hace parte de la Pontificia Comisión para América Latina. Nos contó sus impresiones de lo que viene en ese cónclave previsto para el próximo 7 de mayo. Hablamos de Monseñor Humberto González. Monseñor Humberto González, ¿cuántos años aquí en el Vaticano usted? 19 años, 21 en Roma. Es decir, si estamos hablando de 21 años, ¿cuántos cónclaves lleva? 3. ¿Qué diferencia tiene, no ha empezado, con los anteriores que le ha tocado a usted estar acá? Bueno, el primero yo estaba como estudiante, entonces me tocó ver muy desde afuera. El segundo yo ya estaba trabajando en el Vaticano y por lo tanto me tocó meterme un poco de lleno en el asunto. Y ahora pues la cercanía que tuve con el Papa Francisco me llevó a estar con él en un camino muy bonito y a recorrer. Entonces ya llevo un recorrido bastante grande conociendo a todos los personajes, porque yo he participado en todos los consistorios de la creación de los nuevos cardenales, al menos en todos estos últimos 20 años. Y como ha estado en esos consistorios, Monseñor, esos cardenales, de los que usted ha visto que ha nombrado, van a elegir al próximo Papa y entre ellos va a estar el sucesor del Papa Francisco. ¿Cómo ve hacia dónde se puede mover ese viento del cónclave que comienza la semana entrante? Es tan difícil, es que no es fácil. Mire, yo recuerdo que en la vez pasada hubo 5 cardenales que sonaron en todas las listas y Bergoglio no aparecía en ninguna de ellas y salió él. Porque los periodistas habían más o menos decidido, si Ratzinger había renunciado, se suponía, porque estaba cansado y porque ya las fuerzas no le daban para más, entonces se imaginaron, no, pues el próximo papa tendrá que ser uno de 70 años. Eso fue el cálculo que hicieron, pero Dios tenía calculado otra cosa, porque Bergoglio no estaba en los planes de ellos, él tenía 76. Basado en eso, mire, bien, ahí pasan los cardenales, Monseñor, basado en eso, estamos frente a un cónclave que qué tan difícil puede ser para elegir al nuevo Papa. Bueno, lo primero que están haciendo en este momento son las llamadas congregaciones, sí. Y en las congregaciones tienen la oportunidad los cardenales de conocerse en algunos, porque muchos no se conocen entre sí, porque los consistorios los hace, Francisco estaba haciéndolos cada año, y entonces nombraba 10, 15, 20 cardenales, y venían a Roma, pero participaban, los saludaban, felicitaciones, pero nada, de establecer un diálogo, una comunicación es muy difícil, porque cada uno está en un lugar distinto de la tierra. Entonces ahora esta semana se están conociendo, se escuchan, se dialoga, se habla sobre algunos temas, algunas importancias, las prioridades que hay en el mundo en el momento presente, y con base a eso van sacando el perfil de la persona que pueda asumir la responsabilidad del mundo presente. Y los potenciales candidatos empiezan a intentar convencer gente dentro del mismo cuerpo cardenalicio para ver a quién convencen de que puede ser esa opción. Bueno, en la parte humana puede haber que alguno, digamos, motive o apunte para un lado y al otro, pero como mi Dios sabe escribir derecho en líneas torcidas, él sabe desviar las cosas y entonces él no se deja forzar ni se deja manipular, como lo fue Francisco, que a él intentaron manipularlo, intentaron presionarlo, intentaron hacerle una cosa, no daba su brazo a torcer, porque eran bastante claros, mi Dios también es igual, entonces con mi Dios no se puede uno jugar. Con mi Dios no se juega. No. Monseñor, usted que lleva tantos años acá, que trabajó tantos años al lado del Papa Francisco, ¿cuál es el Papa que hoy necesita la Iglesia Católica para suceder a un Papa tan grande y sobre todo que dejó una huella tan profunda como el Papa Francisco? Bueno, primero es un don de Dios, es Dios el que lo regala y Dios sabrá dotar a la persona de las características y las cualidades que requiera para ejercer la misión a la que le llama.
Eso es muy claro. Segundo, tendrá que ser un hombre de un corazón muy grande. Primero, de un pensamiento muy lúcido, muy bien, abierto al mundo, abierto a las necesidades, sensible al dolor, capaz de traspasar fronteras, capaz de tener una visión de la familia muy grande, de defenderla, de protegerla, que sea capaz de defender la dignidad de la persona en todos sus ámbitos y que esté siempre muy dispuesto a dar la vida, como lo hizo nuestro Señor, porque si es sucesor del Señor, lo representa en la tierra, Cristo amó hasta el extremo, dando la vida en la cruz. Entonces el Papa tiene que dar la vida, por eso los ornamentos en todos estos días es un ornamento rojo que es signo de la entrega y de la sangre derramada, tiene que entregarlo todo. Y Francisco nos enseñó que hay que morir con las botas puestas. Y volviendo a lo terrenal, hablando con varios de los cardenales, monseñor, uno les pregunta, oiga, ¿cómo ve el cónclave? Dice, no, eso va a ser rápido, eso va a ser rápido. ¿Eso será que se va a hacer así de rápido? Yo también confío en eso. ¿Ah, sí? ¿Usted cree lo mismo? Yo creo en eso. Yo pienso que si comienza el miércoles en la tarde, que es el 7, yo pienso que tal vez el viernes ya tengamos papa. Monseñor, un gusto que nos haya acompañado y gracias por representar a Colombia aquí en el Vaticano. Es con mucho gusto y pues a todos ustedes les deseo muchas bendiciones. No se les olvide rezar. El Papa Francisco decía, recen por mí, ahora recen por los cardenales para que elijan la persona justa. Gracias, monseñor. Monseñor Humberto González lleva más de 20 años trabajando aquí en el Vaticano, hoy trabaja en la Comisión Pontificia para América Latina y pues es toda una autoridad dándonos sus impresiones de lo que puede ser la elección de este Papa. Una elección donde también no solo juegan en las especulaciones a ver si es un Papa europeo, si viene un Papa africano, si puede volver a ser un Papa americano, en fin, también juega también un gran factor y es la edad. Y ese factor es fundamental para entender el futuro del manejo de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la cabeza, del máximo jerarca de una iglesia que tiene más de 1.400 millones de fieles en todo el mundo. En el Wall de Noticias Caracol, en nuestro estudio, ven ustedes las imágenes y vamos a arrancar con los que a lo largo de la historia han sido los más jóvenes. El Vaticano ha tenido 266 papas. El primero, por supuesto, fue San Pedro. Hagamos ese recorrido por quienes han sido los más jóvenes en tiempos modernos. Pío IX tuvo uno de los pontificados más largos, 54 años tenía cuando asumió las riendas de la Iglesia Católica y estuvo entre 1846 y 1878. Le siguió en esa orden de edad Juan Pablo II, muy conocido, hoy santo, San Juan Pablo II, quien estuvo en la Iglesia Católica, llegó como papa cuando tenía 58 años, estuvo casi 3 décadas, entre 1978 y del 2005. Otro de los papas más jóvenes fue Benedicto XV, ocupó el solio de San Pedro, la silla de San Pedro a los 59 años. Resultó electo en el cónclave y ocupó ese cargo entre 1914 y 1922. En cuanto a los papas de mayor edad, entre los que han llegado al papado con mayor cantidad de años está Benedicto XVI, lo recuerdan ustedes, el cardenal Ratzinger alemán. Tenía 78 años cuando el mundo conoció que era el nuevo obispo de Roma. Renunció a sus funciones por razones de salud en el año 2013, ustedes lo recuerdan, en un hecho que no ocurría hace casi 600 años. Posteriormente, el recién fallecido Papa Francisco, Jorge Bergoglio, quien tomó el nombre de Francisco, se convirtió en jerarca de la Iglesia Católica a los 76 años. Y otro de los más longevos fue Juan XXIII. Su pontificado fue entre 1958 y entre 1963, es decir, casi 5 años. Y pues, repito, la expectativa sigue sobre la edad de estos 133 cardenales que van a votar y entre uno de ellos va a escogerse al nuevo Papa, al nuevo pontífice. Pues hablemos de los que en esa baraja están con menor edad. Ese es un tema interesante y seguramente va a ser tenido en cuenta, dicen los vaticanólogos, a la hora de escoger papa. Él es Michael Abbey Scholz, el cardenal más joven quien participará en el cónclave que en cuestión de días elegirá al próximo obispo de Roma. Con 45 años, el ucraniano fue incluido en el colegio cardenalicio el 7 de diciembre de 2024. Mientras los cardenales siguen en diálogos internos y con distancia de hablar en público, otro de los de menor edad es el italiano Giorgio Marengo. En junio cumplirá 51 años y llegó al sacerdocio en 2001.
Pasaron 2 décadas antes de convertirse en purpurado y ha sido misionero en Mongolia desde 2003. Estoy muy agradecido con el Santo Padre por esta decisión y también estoy en deuda con todos los que me apoyan y me sostienen, y por eso espero que sea un camino que continúe con sencillez. Pero ¿qué tan alta es la posibilidad de que uno de ellos asuma el rol más importante para la Iglesia Católica? En principio, la edad no es ningún impedimento para la elección papal. Se procura que sea una persona madura, aunque tampoco se espera que sea muy joven para que el pontificado no sea demasiado largo. Otros expertos no ven cercana la elección de un cardenal joven. En el último siglo, siglo XX, siglo XXI, los 10 papas elegidos han sido papas mayores. Solamente hubo 2 papas menores de 60 años. Medios italianos ponen también en relieve el nombre de Manuel Aguiar, de 51 años, a quien Francisco lo convirtió en cardenal en 2023. Según el Vaticano, los cardenales más numerosos nacieron en 1947, 13 de los cuales podrán votar en el cónclave al haber cumplido 78 años o estar cerca. 22 electores fueron elevados a cardenales en el pontificado de Benedicto XVI y 108 durante el papado de Francisco. 1 de la tarde, 28 minutos en Colombia, 8 de la tarde, ya cae la noche aquí en Roma y en el Vaticano, se esconde el sol, un día muy caluroso, pero una noche muy fría de primavera aquí en la capital italiana. Vamos a volver a Asís porque a propósito de jóvenes, Margarita, allí reposan los restos de un joven que iba a ser canonizado, Carlos Acutis, en esta Semana Santa, pero por supuesto por todo lo que ha ocurrido se aplazó, Margarita. Sí, Juan Roberto, lo recibo con este lindísimo atardecer que ustedes pueden ver del Valle de Umbria para contarles que esta ciudad, Asís, está vinculada a 2 santos jóvenes porque San Francisco murió joven, pero también a Carlo Acutis, quien usted menciona. A San Francisco le decían con respeto y con cariño el loquito de Dios. A Carlo Acutis le dicen el influencial de Dios, o el influencer de Dios o el santo millennial, un joven que murió con solo 15 años y que el Papa Francisco contribuyó muy rápidamente en su pontificado a declarar santo. Como usted dice, lo iban a canonizar justo el 27 de abril en plenas exequias del Papa Francisco, así que el hecho tuvo que retrasarse. Pero le hablamos de Carlo Acutis porque sus restos están aquí, en otra de las basílicas de Asís. Él expresó su voluntad de ser enterrado en esta ciudad, en la ciudad de San Francisco, y curiosamente la iglesia que lo guarda es Santa María la Mayor, el mismo nombre de la cual, la de Roma, en la cual quedó enterrado el Papa Francisco. Carlo Acutis es un santo que convoca a las nuevas generaciones que se identifican con él, con su afición por los computadores, por la informática, por las redes sociales, por el deporte, y contribuyó en su muy escasa vida a propagar la fe, a construir una página de los milagros de la iglesia. Hizo mucho en 15 años y esa es parte de la historia que ahora se guarda y se conserva aquí en Asís, Juan Roberto. Margarita, muchas gracias. Muchas historias, muchos recuerdos aquí en el Vaticano, en Asís, en poblaciones cercanas a todo lo que tiene que ver con lo que en un momento dado pues se planteó el Papa Francisco, como en este caso de este joven santo que iba a ser canonizado en días anteriores. A propósito de ese Papa y de esos recuerdos de los que hablaba Monseñor González, hay uno precioso que apareció en las últimas horas. Es el prólogo, se publicó el prólogo de que fue escrito por el Santo Padre, en el que lamentó que en la actualidad los matrimonios duren poco. Calculen ustedes el tema que tocaba el Papa Francisco, pero dijo que todas sus esperanzas estaban puestas en los jóvenes, y leo textualmente lo que dijo: invitó a los jóvenes a dejarse llevar por la aventura del amor para toda la vida. El Papa Francisco invitó a los jóvenes a creer en el amor para toda la vida. El pontífice comparó este sentimiento con el tango de su natal Argentina. Se trata de un maravilloso juego libre entre hombre y mujer, lleno de fascinación erótica y atracción. Los bailarines se cortejan, viven la cercanía y la distancia, la sensualidad, la atención, la disciplina y la dignidad. El texto fue escrito por el Papa en un prólogo para un libro titulado Amore per sempre,
o Amor para siempre. Este está dirigido al Catecismo Juvenil de la Iglesia Católica y busca ayudar a los jóvenes a entender mejor las doctrinas cristianas y su acercamiento a la espiritualidad. A lo largo de su papado, Jorge Mario Bergoglio habló abiertamente y sin tapujos de las relaciones. Dijo a las parejas que se podían pelear, pero les recomendaba que hicieran las paces antes de terminar el día, porque aseguraba que la guerra del día siguiente es peligrosa. También dijo que no debe haber temor en discutir, pero que el orgullo siempre separa. El amor quiere ser definitivo. Los seres humanos necesitamos ser acogidos sin reservas y quienes no lo experimentan, a menudo, sin saberlo, llevan consigo una herida para toda la vida. El prólogo de Francisco está dirigido a los jóvenes. Me conmueve siempre ver a los jóvenes que se aman y que tienen la audacia de transformar su amor en algo grande. Quiero amarte hasta que la muerte nos separe. ¡Qué promesa extraordinaria!, escribía en un texto para el libro. El pontífice también dijo que lo más importante del amor es disfrutarlo, así como entregarlo por completo. Invitó a creer en este sentimiento y en Dios, así como en la intuición para saber quién lo merece. Qué belleza de mensaje, con muchas reflexiones. Volvamos a la realidad de la intriga política. Vamos a cerrar este paquete informativo desde el Vaticano con otro medio, ustedes lo ven, otro medio italiano que también reseña las declaraciones del cardenal Müller, donde, como ustedes ven, le da durísimo al Papa Francisco. Solo el último dardo que le tiró es que decía que no le parecía que el Vaticano estuviera sufriendo de lo que llamó el cardenal Müller papacentrismo, y dice que ese Papa Francisco salía en todos los medios, que eso no tiene que volver a pasar. Bueno, ese es uno de los representantes de las alas más conservadoras y duras de la Iglesia, que está en disputa por quedarse con la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Con esa polémica, con esas intrigas en un día de aparente reflexión y pausa, y con las imágenes en vivo de la Plaza de San Pedro a esta hora, cuando son en este momento las 8 de la noche, 34 minutos aquí en Roma y en el Vaticano, 1:34 en Colombia, nos despedimos. Seguimos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol de cara a la elección del nuevo Papa. Feliz resto de tarde para todos en Colombia.